Vamos a comenzar con la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación del día 14 de mayo de 2020. Se encuentran presentes la doctora Sánchez Herrero, el doctor Culota, la doctora Giacomo, el doctor Ustarroz, la doctora Siley, el doctor Tonelli, el doctor Lugones, la doctora Pirati, el doctor Recalde y el secretario de la comisión, el doctor Andrés García. A continuación, comenzamos con la consideración del proyecto de acta número 120 de la reunión con fecha 28 de abril de 2020. Esta consideración el acta que ha sido corregida de algunos errores materiales. Perdón, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo no escucho nada. No entiendo nada de lo que hablan. Hay como una interferencia. Alguien debería desactivar el micrófono. Deberían todos, si les parece, desactivar micrófonos y lo activan de a uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. Desactivamos y de a uno vamos activando, así no hay tanta interferencia. Puse a consideración, si todos escuchan, el proyecto de acta número 1 del 20 de la reunión con fecha 28 de abril de 2020. Si están todos de acuerdo, aprobamos el acta. Se aprueba el acta. Punto 2, informe de presidencia. En esta reunión no hay nada nuevo para informar, más allá que todo lo que vamos a tratar en el orden del día. Continuamos, punto 3, informe de secretaría. Le doy la palabra al secretario. Buenos días, sí, en el informe de secretaría se circuló ayer a todas las casillas oficiales de la vocalía, por lo tanto no tengo nada que informar, solo resta considerar la prueba que quedó pendiente de la reunión anterior y la nueva peticionada o propuesta por la doctora Giacomo, que está en poder de presidencia, por lo cual devuelvo la palabra, señor presidente. Bien, entonces tenemos pedidos de prueba, serían 4. Ahí me los acercan. Tenemos un pedido de prueba que es el de la doctora Giacomo, que lo que está solicitando son copias de la causa. ¿Estamos de acuerdo? Doctora Giacomo está pidiendo copias certificadas de la causa en las actuaciones del expediente 6420. Después tenemos un pedido del expediente 106 del 19 de notificar al doctor Kreplak por el artículo 11. La palabra el doctor Lugones. Yo estoy en condiciones la semana que viene de presentar dictamen estimatorio de esa denuncia. Así que lo pongo a consideración. Si lo quieren esperar una semana y por ahí la doctora Giacomo lo ve, por ahí lo satisface con mi pedido de estimatorio o como ustedes prefieran. Hay una propuesta del doctor Lugones, sería de postergar hasta esperar el proyecto de desistimiento y ahí tratar todo. Si están de acuerdo, haríamos eso. De acuerdo. Tenemos el expediente 74 del 19, que ya se había postergado, donde están llamando donde se solicita a una auditoría por una resolución, la 145 del 16, al Juzgado Federal número 1 de Tucumán. Esto había sido postergado y en su Sí, doctor Lugones. Presenté hoy, porque recién me pude hacer de los instrumentos necesarios en la comisión,
una oposición a la auditoría solicitada, porque conforme resolvió la Corte en su momento, creo que fue en el año 2001, por ahí, en esa época, no se pueden efectuar auditorías generales respecto de juzgados en particular. En este caso hay dos cuestiones. A mediados del año pasado se pidió informe respecto de ese tribunal que tiene que obrar en la Secretaría de la Comisión. Y además de eso, como segundo paso, está previsto, con lo cual probablemente le estemos sustanciando gran parte de la respuesta que pide la doctora Jacopo. Y en segundo tema, hay auditorías generales previstas para toda la Cámara de Tucumán, creo que en el transcurso de este año, pero al margen de eso, vuelvo a insistir, el principio general, que esto nos lo marcó la Corte, en cuanto a que no se pueden pedir en el marco de auditorías generales la auditoría especial de ningún juzgado. En caso de que yo voy a sostener esa postura, en caso de que no nos pongamos de acuerdo, lo pediré que se vote, y si no, está el informe explicado, mi proyecto explicado en orden a esto que estoy comentando. Pido la palabra, presidente. El doctor Tonelli tiene la palabra. No tengo ningún problema en que posterguemos la definición del tema hasta conocer la presentación del doctor Lugones, pero de todas maneras quiero dejar sentado que la restricción a las auditorías a las que se refirió el doctor Lugones no incluye a una investigación en curso en un expediente disciplinario. Eso es para... Esa restricción, esa prohibición se refiere a una auditoría hecha dentro del plan de auditorías que aprueba el plenario habitual y regularmente. Pero en el marco de una investigación abierta en un expediente disciplinario en esta comisión, quiero dejar sentada mi posición de que es perfectamente posible hacer una auditoría particular sobre un juzgado en particular y sobre determinadas causas en particular. Pero de todas maneras, acepto y propongo que posterguemos el tratamiento del tema hasta conocer la presentación que ha hecho el doctor Lugones. Yo, considerando que la propuesta del doctor Lugones fue posterior a la confección del orden del día y que necesitamos quizá un poco más de tiempo, es adecuado postergar la discusión para la próxima sesión, si le parece, doctor Lugones, dado que ingresó después y no pudo accederse a poder leer porque fue el ingreso a la confección del orden del día. Si la doctora Jacopo está de acuerdo, a mí me parece perfecto. Bien, y nos queda el pedido de prueba solicitado por el doctor Tonelli, que esto es lo que voy a pedir que se trate en conjunto en el punto 8 con varias notas y el tratamiento que tenemos en el punto 8. Así que voy a pedir que el pedido de Tonelli se trate en conjunto cuando tratemos el punto 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo iba a decir lo mismo. Muchas gracias. Terminado el tema, tenemos acá expedientes ingresados, esto era de Secretaría, no va más. Secretario, ¿usted tiene algo para informar? No, señor presidente, ya está para el punto cuarto poder avanzar. Perfecto. Entonces continuamos con el punto 4. Informe por parte de los consejeros de los expedientes en trámites. ¿Hay algo que deba informar algún consejero? Perfecto. Continuamos con el punto 5 entonces. Tratamiento del expediente 204 del 19, caracterizado López Marcelo contra César y Fernando. Esto había sido postergado en su momento y había un proyecto de desestimación in limine propuesto por Presidencia. ¿Hay algo nuevo? Doctora Pilati, tiene la palabra, está silenciada, doctora, por favor. Tiene que habilitar el micrófono para que la podamos escuchar. No la escuchamos, doctora. Audio. Ahora sí. No la estamos escuchando.
A ver los técnicos si pueden ver que esperamos para... A ver ahí, doctora. No. ¿El resto escuchan? Yo sí escucho perfectamente. ¿Escuchas a la doctora Pilati bien? Lo escucho. ¿La escuchan bien a la doctora? No, yo no le escucho, perdón. Te escucho a vos. Sí, nadie está escuchando, doctora. No, no escuchamos. Ella dice que nos escucha. Estoy haciendo una lectura de labios, le aclaro. Sí, pero hay un problema en esta en relación al audio. A ver si ahí tendría que estar habilitado el audio para que pueda hablar. Ahora seguramente. A ver ahí. Inés, fíjate abajo de los cuadraditos que hay un telefonito, una cámara y un micrófono. Fíjate si lo tenés bien ese micrófono. Si no, tiene una barrita que lo cruza. Si no, yo la llamo y voy a ver si puedo ponerla desde acá. No lo tiene. Ahí te estoy llamando por teléfono para activarte el audio por el teléfono. Ahí escuchás, voy a poner en manos libres para que se active el audio. A ver si así podemos. A ver ahí si se escucha. Hola. Ahí escuchamos. ¿Me escucha? Te escuchamos perfecto ahí. Sí. Bueno, miren, yo sobre este expediente en particular, quisiera que se postergue nuevamente, porque me parece oportuno pedir la producción de una prueba que tiene que ver con solicitar un pedido de informe de INADI, toda vez que la denunciada o el denunciante alega un caso de discriminación por tratarse de una persona trans. No hacia el núcleo de la denuncia, pero atento que, digamos, es un aspecto sensible de la denuncia, me parece que cuanto menos correspondería que podamos pedir el informe al INADI, que la denunciante lo presentó en forma parcial como para poder hacer una desestimación con más argumentos. Antes, bien, entonces, doctora, lo que le voy a pedir, la doctora está pidiendo... Esperamos. A ver, ahí voy a seguir yo. La doctora estaría pidiendo medida de prueba, pero como hay un proyecto de desestimación in limine, antes deberíamos sortear el expediente. Con lo cual, volvería a presidencia para sortear el expediente y después poder tomar las medidas de prueba que quiere solicitar. Retiraríamos el desistimiento in limine entonces. ¿Estamos de acuerdo? Bien, retiramos y se sortearía el expediente. ¿Está de acuerdo, consejera? Perfecto. Bien. Perfecto, de acuerdo. Bien. Continuamos ahora... Diego, perdón, igual tendríamos que tratar de resolverlo del... Y ahí están los no entendí nada de lo que dijo. Están trabajando los técnicos desde acá. Ella está planteando, ahí están viendo cómo solucionamos, ella está planteando, y ahí la tenemos en vista y lo asiente, ella está planteando que correspondería pedir informes al INADI. Para poder pedir esos informes o para producir cualquier tipo de prueba, lo que deberíamos era retirar la desestimación y sortear el proyecto para que haya un consejero que sea el miembro informante de ese expediente. Con lo cual lo que haríamos es, retiramos el proyecto de desistimiento in limine y lo llevaríamos a sorteo. ¿Está de acuerdo, consejera Pilati? Bien. A continuación, punto 6. Tratamiento del expediente 216 del 19, caratulado Aramayo Gloria contra doctores Bruglia y Bertuzzi, que ha sido postergado. El proyecto
por presidenta también propone el rechazo in limine de la denuncia. Si nadie tiene algo, aprobamos entonces el rechazo in limine del expediente 216 del 19. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos, desestimatorios, punto 7, tratamiento del expediente 177 del 18, caraturado Cohen, Miriam, Ferreira y otros contra el doctor Bonadío. Acá se ha trabajado en un proyecto a través del cual lo que se propone es la extinción de la potestad disciplinaria por parte del Consejo, por el fallecimiento del juez. ¿De acuerdo? Perfecto. Continuamos. Vamos al punto 8. Bien, el punto 8 son varios expedientes que tramitan hace varios años. Se han acumulado distintas denuncias contra el doctor Canicoba Corral. En este expediente que tramita bajo el número 84 del 18 se han acumulado distintas causas, entre esas las 111 del 17, algunas conexas. Todas estas causas han tramitado como miembro informante en su momento la doctora Donato, luego han pasado al doctor Masvélez. El doctor Masvélez ha trabajado en un proyecto donde plantea desestimar una parte importante de estos expedientes. Ese proyecto fue presentado y tratado el 14 de noviembre del año pasado en el plenario. El doctor Tonelli en ese momento había pedido pruebas, ya se viene trabajando hace tiempo y los consejeros que estábamos en ese momento todos tuvimos acceso y trabajamos. En mi caso particular escuché claramente todos los argumentos esgrimidos por el doctor Masvélez, quien hizo un planteo técnico sobre el tratamiento y abordaje de estos expedientes. Luego, en la primera reunión que tuvimos como comisión, dado que el doctor Masvélez no integraba más la comisión, trabajamos en traspasar todos los casos y quedó en la vocalía de la doctora Sánchez Herrero. La doctora Sánchez Herrero pidió la postergación del tratamiento porque no había tenido posibilidad de verlo y de tratar, con lo cual todo el cuerpo, la comisión entera le hizo lugar, con lo cual fue una decisión unánime de la comisión de postergar este expediente para el tratamiento para la sesión siguiente. Es por eso que cada postergación pedida se incorpora naturalmente como corresponde en el orden del día siguiente. No hubo pedido otra cosa sino de postergación. Es por eso que ese expediente está hoy en tratamiento para que lo discutamos nosotros. El expediente ha tenido trascendencia mediática, todos lo sabemos, ha despertado cierto interés y ha habido, por un lado, en algunos medios información como corresponde y como detallan y cuál es la verdadera función de los medios, pero también ha habido cierta operación o cierta presión o cierto intento de presión sobre el tratamiento que le debemos dar a esto. Lo que quiero dejar en claro es que bajo mi presidencia, lo que me propuse y luego de que me han honrado por unanimidad los miembros de este cuerpo para presidir la comisión de acusación, y como docente de Derecho y siempre trabajo con los estudiantes y uno tiene que buscar y explicar el respeto a la institucionalidad, y como además creo que dadas las condiciones en las que está nuestra sociedad, viendo y teniendo cierto recelo o disconformidad con el funcionamiento de algún sector del Poder Judicial, como lo podemos ver
y también entendiendo que nuestra responsabilidad como consejeros y respetando la institucionalidad, respetando los valores democráticos, la armonía con la que debemos trabajar, pero también la imparcialidad con la que debe operar este cuerpo, es que creo que lo que se ha hecho en la incorporación de este tratamiento es respetar con el procedimiento que corresponde a incorporarse. También debo plantear que lo dije el primer día y lo vengo sosteniendo y lo sostuve todo el año pasado, que debemos ser cuidadosos con los tiempos, porque nosotros por un lado tenemos tiempos procesales para instruir estas causas, pero esto no debe convertirse en una espada de Damocles para presionar o mantener bajo presión a magistrados por denuncias durante un tiempo prolongado. Ante eso, lo que creo es que nosotros debemos dar certeza, celeridad y por sobre todas las cosas, insisto, en la institucionalidad de estos casos. Y también quiero dejar en claro que el doctor Masvélez, después de haber presentado el proyecto de desistimiento en su momento, el doctor Masvélez también, tengo acá transcripciones de las actas del día 14 de noviembre, donde él mismo planteaba que el órgano tiene un rol eminentemente técnico y él trataba de actuar en consecuencia. También quiero hacer mención, y podemos ir a toda la transcripción de las actas de ese día, de ese 14 de noviembre del año pasado. El doctor Masvélez también resalta que hubo personas, él lo plantea así, voy a decirlo textual para que no quede dudas, estuvieron también los que me dijeron inteligentemente, mirá que la lectura pública de esto no necesariamente se va a corresponder con el árido estudio técnico jurídico que vos haces de la cuestión. Esto que plantea el doctor Masvélez lo comparto. Creo que muchas veces nos sucede que puede haber una mirada pública a través de los medios, cierta distorsión de intereses distintos a los que nosotros trabajamos o debemos trabajar en este cuerpo también, por lo cual, ante esto y entendiendo que el doctor Masvélez, fuera de plazo, presentó una nota en el día de ayer, donde él plantea retirar el expediente en virtud de unos artículos que plantea el reglamento, y ante eso debo dejar claro mi mirada sobre esto con una enorme amplitud democrática, donde todos entendemos, y lo aprendí desde el primer día que ingresé a este consejo, allá por el 20 de noviembre del año 2018, y me tocó integrar esta comisión de disciplina, presidida primero por el doctor Pichetto y luego conducida por el doctor Tonelli, donde todas las causas, hay una interpretación general donde todas las causas son de la comisión, y se sortea un miembro informante que es el que lleva adelante y es quizá la voz cantante sobre esos expedientes, pero eso no quiere decir que el resto de los consejeros de la comisión no puedan pedir medidas de prueba, no puedan presentar proyectos desestimatorios, no puedan presentar proyectos acusatorios. ¿Por qué? Porque esos proyectos luego se tratan en esta comisión. Y esta comisión es la que determina en cada caso la viabilidad o no de todos esos proyectos. Entonces, creo que esto lo hemos visto hoy mismo. Tenemos más de una causa disciplinaria que estamos tratando donde hay proyectos antagónicos o distintos de más de un consejero. Con lo cual, no creo que sea del consejero. El consejero informante es un poco el que oficia de secretario, pero todos los consejeros tenemos potestades para pedir medidas de prueba, para presentar proyectos desestimatorios, para poder trabajarlos. Esto así ha sucedido y sucede hoy mismo en la actualidad. Por lo cual, el planteo del doctor Masvélez lo comprendo, él hace
pedido de retiro, pero antes de ese pedido creo que nosotros deberíamos, como corresponde, tratar lo que se plantea en el orden del día, que se ha presentado en ese orden del día porque correspondía reglamentariamente, porque el orden del día se ha preenviado el día lunes con tiempo prudencial y creo que todos han tenido en su a disposición estos proyectos y ahí lo que se ha planteado fue en la sesión anterior la postergación, por lo cual hoy está vigente ese pedido de desestimación. Como entramos en un limbo, no tengo ningún problema que la presidencia, en este caso, se haga cargo y haga propio el dictamen o del doctor Masvélez o esos contenidos para someterlos a votación. Primero, creo que debemos tratar hecho propio ese dictamen y luego, si se aprueba, que tenga el trámite que corresponda y si no, tratar el proyecto Masvélez o tratar el resto de las medidas de prueba. Con lo cual, lo que deberíamos hacer es, entendiendo lo que se ha presentado, entendiendo que el doctor Masvélez ha trabajado muchísimo tiempo en este dictamen, entendiendo que ha habido un dictamen presentado el año pasado, que todos tuvimos tiempo y que ahora no sabemos por qué razones se pide un retiro y hay una cuestión de quién lo hace y quién no. La propuesta de esta presidencia va a ser hacer lo propio y someter a votación el dictamen que en su momento presentó el doctor Masvélez. Doctora Sánchez Herrero. El micrófono, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, hace 10 días cuando hicieron el traspaso de los expedientes a cada consejero, algunos de nosotros era la primera vez que integrábamos esta comisión, con todo lo que eso implica. Pero recibido que fueran, yo sabía cuál era la nómina posible que me podía tocar, y entre ellas era la del doctor Juan Pablo Masvélez, en ese momento pedí postergación, porque realmente yo ni siquiera tenía el expediente, ni las copias del expediente incompleto en mis manos. Y planteé algo que en ese momento me surgió a partir de la lectura de las carátulas, que realmente entendía que la acumulación debía ser corregida. Y expliqué claramente que hice todo un planteo respecto a la conexidad causal, respecto a la conexidad objetiva causal o subjetiva. Dije claramente que yo lo que notaba solo desde las carátulas, sin tener totalidad de la documentación, era que acá, para mí, estaba mal acumulado, que tenía distintos denunciantes con distintos objetos y que la realidad, aunque tenían todo un mismo denunciado, bien, pero que la realidad eso lo que terminaba haciendo era entorpecer la investigación en el sentido de no es entorpecer, digo, es al tener que investigar tantos objetos distintos, son todas distintas actuaciones. Que no sería un problema porque podría tenerlas yo a las 5 por separado, digamos. Ese no es el problema, porque la realidad es que cualquier consejero podría tener 5 causas por separado y son todos objetos distintos, como de hecho yo tengo 19 al margen, o sea, 18 más al margen de esta, que a su vez son 4. Bien, o sea que ese no es el problema. El problema es lo que implica tener en conexidad un expediente. Lo que implica en respecto de tiempo, de necesidad de un dictamen único, abarcando todas las posibilidades, porque además se generaron dictámenes en el que se fueron parcializando, lo cual termina demostrando que la acumulación no correspondía, o por lo menos no había una conexidad causal ni una conexidad subjetiva para hacerla, la prueba clara de eso. Así que ahora, que hace 5 días me validé de la documentación total, en este caso, a diferencia de lo que me pasó la reunión pasada, que directamente no tenía la documentación, lo cual está bien, porque en ese momento yo no había tenido el sorteo de los expedientes como ninguno de mis compañeros. Después también, señor presidente, quiero hacer referencia a este tema, respecto al funcionamiento y la documentación. Pero ahora que hace 5 días tengo la totalidad, vuelvo a confirmar esta mirada, ya solo de
empezar a leer, estudio que por supuesto no terminé de todas las actuaciones, solo con empezar a leer te vas dando cuenta de que realmente entre uno y otro vas saltando de temas completamente distintos. Así que primero dejar sentado que entiendo que esta mirada que el otro día tuve respecto de las carátulas, simplemente de las carátulas, hoy la confirmo cuando, teniendo los expedientes, diciendo esta acumulación hay que corregirla. Ahora bien, transcurrió 10 días desde aquella comisión, pero la verdad es que yo a los expedientes accedí en su completos, por supuesto, y no estoy echando culpa, estoy diciendo accedí porque yo estoy en una ciudad, el consejo está en otro lugar, estamos viendo cómo recabamos la información, no se puede mandar por correo, tenés que ir a buscar, te tienen que buscar, escanear, etc. Al expediente completo accedí hace 5 días. Bien, así que yo en este momento estoy en pleno estudio de la causa, de las causas, que por supuesto, como dije con anterioridad, vuelvo a confirmar la necesidad de corregir la acumulación. Así que yo en este momento solo decir que respecto a la reunión anterior, de esta lo único que varió, porque en la anterior no tenía ni un documento, en este los tengo, pero estoy en estudio. Y que me gustaría el tema, y no quería dejar de plantear el tema de la acumulación. ¿Alguien más pide la palabra? Doctora Giacopo y doctor Lugones después. Considero, ante el pedido de la consejera, que deberíamos postergar para que realmente pueda recabar todo el estudio y análisis de este expediente, que de por sí es complejo, y con el pedido puntual de la consejera de no haber tenido la oportunidad temporal de acceder al estudio completo, correspondería una nueva postergación. Gracias, presidente. Gracias, doctora. Doctor Lugones. Yo voy a hacer, ¿se me escucha? Perfecto. Voy a hacer un estudio de la antropología del Consejo, historia antigua del Consejo. En el año 2001, en razón de lo que salió publicado en un matutino anoche, salió en las redes y hoy salió seguramente en tapa, no lo llegué a ver todavía. En ese momento planteaba, ya por el año 2001, que como asesor de un consejero veía esta mala práctica en la cual los medios nos marcaban el orden del día. Entonces, ¿cómo venía? Una conexión de alguien interno del Consejo con algún medio, le transmitía lo que iba a pedir, lo que iba a plantear, y el medio solivantaba y publicaba todo lo que se iba a pedir y asusaba a todos los que estuvieran en contra en orden a que no se podía votar en contra de lo que pedía ese medio. Esto lo comento, después les voy a acercar ese instrumento hecho que lo presenté en un congreso de Derecho Constitucional, explicando cómo era esta mala práctica que ya se manejaba en el Consejo hace de esto casi 20 años. Vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta que me marquen la cancha en ningún medio, no me gusta que me digan lo que tengo que votar, no me gusta que me digan que si somos feos, malos y sucios, como una película hermosa del cine italiano, si votamos una cosa, y somos puros, honestos y castos, si votamos otra cosa. No me gusta, porque la moral de cada uno de nosotros la manejamos cada uno de nosotros, y tenemos el derecho a votar como entendemos que es correcto, le guste a alguno, le guste o no le guste a otro. Lamentablemente entiendo que tiene que ser así. Yo estoy en condiciones de votarlo hoy, porque lo estudié para noviembre, en su momento del proyecto, estoy en condiciones de votarlo, y entiendo, como dice el doctor Molea, que debiera votarse hoy. Solamente, y esto lo tiene que decir este cuerpo en mayoría, la comisión en mayoría, me resulta debidamente atendible lo que dice Marina, si este cuerpo está de acuerdo. Quizás lo que queda planteado en esta primera instancia de votación es si se va a postergar o no la votación del dictamen. Esto es lo que
sugiero que se debiera votar primero. Segundo, planteado el tema y superado eso, si la votación fuera favorable a lo que pide la doctora Sánchez Herrero, con la cual entiendo su planteo, voy a coincidir que en el tema de las acumulaciones, en este caso puntual, no podemos volver atrás porque ya se acumuló y el Consejo no va revirtiendo en su mayoría, según la mayoría diferente, incorporar o desincorporar, acumular o desacumular. Es correcto lo que dice la doctora Sánchez Herrero, coincido con ella en que no debió nunca acumularse. A mí el forum shopping de consejero de los expedientes no me gusta, esto es una práctica también que se ha cuestionado en el ámbito del Poder Judicial, pero lamentablemente llegamos a esta situación en la cual lo que está acumulado y hoy no podemos volver para atrás. Entonces, y antes de ahondar un poco más en los argumentos por los cuales yo sostendría el voto desestimatorio que acabo de entender que el presidente hace propio, habría que votar si se posterga o no se posterga la votación de la desestimación y luego en razón de eso entraríamos a conversar sobre el contenido del dictamen. Perdón, Diego, un segundo. Puedo hacer una última aclaración, que es en referencia a algo que dijo Alberto. La verdad es que, como dijo bien el presidente, perdón que les diga nombre de pila, el presidente, lo único que debemos realizar, y es nuestra mayor responsabilidad en estas actuaciones, es un estudio técnico jurídico. Y eso es lo que yo simplemente planteé. Yo quiero dejar tranquilo a todos aquellos que alguna vez depositaron su confianza en mí, que nunca voy a votar por lo que me parece, por lo que me dicen o por lo que no me dicen, sino por lo que yo estudio, por lo que yo veo, que para eso me votaron y esa es la responsabilidad de mi función. Entiendo lo que plantea el doctor Lugones y entiendo lo que plantea el doctor Molea, pero mi pedido de estudio está simplemente basado en la necesidad de tener una visión jurídica y técnica de lo que consta en el expediente, que no es uno, son 5, y que entendí perfectamente lo que planteó Alberto respecto a la imposibilidad de la revisión, pero yo no quiero dejar de marcarlo porque eso hace a la investigación, el cómo fue acumulado. Bien, habiendo culminado con la palabra a la doctora Sánchez Herrero, quiero solamente agregar algunas cuestiones y someter a votación. Yo estoy teniendo y tenemos la transcripción taquigráfica del plenario del día 14 de noviembre del año 19, donde todos los consejeros tuvimos acceso y sabíamos en general. También quiero dejar claro que comparto el criterio de la doctora Sánchez Herrero. Creo que debemos rever el tema de las acumulaciones. Bajo mi presidencia me comprometo a que para adelante todos los tratamientos que le demos sean para temas muy puntuales, que la regla general no sea la acumulación. Estoy totalmente de acuerdo y va de ahí un compromiso de esta presidencia. También quiero dejar en claro que algunos consejeros, como otros no, pero habiendo charlado, interpretan que como algunos, claro, que como la acumulación se ha transformado en un solo expediente y en ese expediente único hay varias denuncias, pero la primera de esas, la anterior, sería de fecha 22 del 5 del 17, podríamos entrar en una discusión sobre la caducidad o no del expediente entero. Sería una discusión que también preferiría evitar, y también entendiendo que ya llevan 3 años esta denuncia, creo que sería lógico tratarla, no es de ahora. También, volviendo a las transcripciones, entiendo y tengo muchas argumentaciones más sobre las que el doctor Masvélez en su momento planteaba que hay consideraciones externas y él se sometía solo al resultado del proceso y también entendía que debía salir inmune de cualquier influencia externa. Valoro la expresión en ese momento en el plenario del doctor Masvélez, comparto que también lo plantea y conozco la honestidad intelectual de la consejera Sánchez Herrero, con la que también entiendo que no hay presiones externas, pero se ha tratado y se ha hablado de que existían en otros tiempos, entiendo lo de las acumulaciones,
Pero también, sabiendo que esto se viene tratando, yo tuve acceso y me interioricé este tiempo, conocía los argumentos del doctor Masvélez. Hace 7 meses de esto, es que creo que lo primero que debemos hacer es plantear o no la aprobación del dictamen que he hecho propio. Pido someter a votación y en caso de ser afirmativo darle un trámite y en caso de que no darle otro trámite. Por lo cual voy a solicitar, no estoy viendo algunos. A ver, secretario, por favor, si me puede ayudar con ver a los que están presentes. Nos falta, está la doctora Jacopo, no falta nadie ahora. 1, 2, 3. Estamos todos. Pablo, ¿querés hablar antes de la votación? Tiene la palabra el doctor Tonelli. Sí, simplemente quiero corregir algo de lo que usted ha dicho, presidente, respecto de las acumulaciones. Y es que el hecho de que una de las denuncias o uno de los expedientes acumulados, en este caso, caduque próximamente, de ninguna manera implique que caduquen las demás denuncias. Estamos hablando de 4 expedientes que están acumulados. El primero es de 2017 y efectivamente dentro de unos días se cumplen los 3 años. Y de acuerdo con la ley que nos rige, ninguna investigación puede extenderse más allá de los 3 años. Pero tampoco puede extenderse por menos de 3 años, salvo una desestimación expresa. De manera tal que si se cumplen los 3 años de la primera denuncia, que es el expediente 111 de 2017, ese expediente habrá concluido y no habrá posibilidad de adoptar en él ninguna decisión. Pero los otros 3 expedientes, sin la menor duda, seguirán vivos, por decirlo de alguna manera, seguirán vigentes y habrá en ellos la posibilidad de adoptar todas las decisiones que sean necesarias. De manera tal que no creo que la caducidad de uno de los expedientes que se produciría próximamente afecte a los restantes y por lo tanto no me parece que ese sea un argumento para apurarnos a tomar una decisión. Bien, entiendo lo que dice el doctor Tonelli, creo que se somete a discusión. Hay discusión, entiendo la interpretación suya, también entiendo que hay otras interpretaciones, y una manera, digo, hace 7 meses que viene este dictamen presentado, con lo cual voy a someterlo a votación para después continuar con esto. ¿Quién está por la afirmativa? Doctora Pil, no se ve el resto, perdón. Discúlpame, presidente, la doctora Pilati está hablando con el técnico. Si le puede avisar que... Ahí estaré, a ver, no se ve el resto. 1. Falta... Siley. Son 5 votos a favor, doctor Bolea. ¿Se aprueba? No, perdón. Yo quiero dejar... ¿me escuchás, Diego? Sí. Sí, yo acabo de decir que ni siquiera pude terminar de ver las actuaciones y fue por eso que se había solicitado se me otorgue tiempo, o sea, que se revean, que se corrijan las acumulaciones y que se me otorgue tiempo. Por lo tanto, y con una profunda honestidad en mi planteo anterior, yo me abstengo porque la realidad es que lo que dije anteriormente tiene que ver casualmente con no haber podido ni siquiera terminar de estudiar las actuaciones y tener una posición adoptada al respecto. Quiero que conste mi abstención y lo que opino sobre las acumulaciones. Con la abstención de la doctora conste la... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, doctor Culota. Sí, yo también, si al no haberse hecho lugar al pedido de postergación, también me voy a abstener, ¿sí? Perfecto. Que conste las abstenciones de la doctora Sánchez Herrero, de la doctora y del doctor Culota. Doctora Jacopo. En el mismo sentido, pero me voy a abstener
porque comparto el criterio de la doctora Sánchez Herrero. Deberíamos permitirle la lectura total y el análisis. Por lo tanto, no siendo mi vocalía la que tiene el estudio de dicho expediente y es hacer mi postura, me abstengo. Perfecto. Entonces, sí, doctor Tonelli. Que conste que en mi caso mi voto es negativo. Perfecto. Queda aprobado el dictamen, con lo cual viene en abstracto el resto del pedido de prueba, así como también la presentación del doctor Masvélez. Continuamos con el orden del día. Punto 9. Tratamiento del expediente 166 del 17, caratulado Wolf Waldo contra Ramos Padilla, Juan María y acumulado expediente 54 y 18, caratulado Molinari Guillermo Daniel contra Juan María Ramos Padilla, que había sido postergado, y hay un proyecto de desestimación por parte de la consejera Pilati. Está a consideración. El doctor Ustarroz pide la palabra. Doctor Ustarroz. No se lo escucha, disculpe, a ver. No se escucha, doctor. No se escucha, disculpe. Tiene el teléfono en silencio, tiene el micrófono silenciado. A ver ahí. A ver, esperen un segundo. Esperemos un segundo a ver si se puede resolver también. A ver, Jero, te pongo por acá. A ver, para que te pongo en manos libres. A ver ahí. No, es muy claro el dictamen de la doctora Pilati para someterlo a consideración. Bien. Presidente. Sí, doctor Tonelli. Mire, así como existe el dictamen de la doctora Pilati, hay otro dictamen que está incluido en el punto 12 del orden del día y que en sentido contrario al de la doctora Pilati propicia la citación del juez Padilla de acuerdo con el artículo 20 de nuestro reglamento. De manera que yo propongo que consideremos los dos expedientes juntos y... Tiene razón. Le pido disculpas, se me puso a mí. Debemos tratar los dos expedientes juntos. Hay un pedido. Me parece que lo corresponde es que la doctora Pilati por su parte y yo por la mía expresemos los fundamentos de nuestros dictámenes. Estoy de acuerdo, le pido disculpas, tiene razón y solicito, bueno, tratemos juntos los expedientes. Hasta que resuelva, ahí está la doctora Pilati resolviendo el problema de audio. Mientras tanto, ¿quiere exponer usted, doctor Tonelli, sus argumentos por la citación? No, me parece que tiene que exponer primero a la doctora Pilati. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos lo de la doctora Pilati. Doctor, yo propongo que para el plenario usemos la otra aplicación, porque esta nos está generando bastantes problemas. Oh, si no, empiezo yo. No, a ver, esperemos, doctor, esperemos, tengamos paciencia, la verdad que esto es todo novedoso para nosotros, y estamos poniendo buena voluntad, con lo cual también intentemos ver qué sucede. Son dos consejeros los que están teniendo inconvenientes de audio. Doctora Pilati, no se está escuchando si está hablando. Si les parece, solicitamos un cuarto intermedio para que resuelvan esto y seguimos. ¿Están de acuerdo con eso? Solicito un cuarto intermedio, veamos cómo resolvemos el audio y continuamos luego
con la sesión en público. Insisto, el juez Ramos Padilla en ningún momento, por odiosos que parecieran sus dichos, estos dichos estuvieron relacionados ni directa ni indirectamente con las causas que están a su cargo. Por lo tanto, él en su función de juez no merece absolutamente ninguna tacha, ningún cuestionamiento, ni mucho menos ninguna denuncia, acusación o decisión, digamos, en contrario de este Consejo de la Magistratura. Insisto, las faltas disciplinarias del artículo 14 habla de cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Acá no tiene nada que ver con la eficacia del servicio de justicia, tiene que ver con las convicciones de Ramos Padilla en tanto ciudadano. Y si, como el mismo denunciante dice, estas manifestaciones que hace a través de la cuenta de Twitter, que por otra parte no es un medio masivo de comunicación como sí lo hizo este fiscal Carlos Castex o como lo hizo en su momento el juez Alfredo López. El Twitter es una cuenta personal que la leen los seguidores de cada uno. No es un medio masivo de comunicación. Y si él hace estos Twitter, digamos, desde el año 2011, esto evidencia que es la forma de pensar de este ciudadano, que en tanto juez es intachable. Entonces creo que tenemos que diferenciar las intervenciones que cada uno de nosotros, y en este caso el ciudadano Ramos Padilla, hace públicamente, si lo hacen en su calidad de juez o en su calidad de ciudadano. Insisto, no me preocupa lo que un juez en su calidad de ciudadano pueda decir. Sí me preocupa, y creo que le preocupa a la sociedad, lo que los ciudadanos en su calidad de jueces puedan hacer. Y en ese hacer es donde se destinan muchas de las críticas de Ramos Padilla en su Twitter. Pero si tenemos en cuenta la antigüedad de estos Twitter, digo, bueno, si vamos a considerarlo delito, vamos a tratarlo un delito continuado, porque hace 9 años que usa las redes de Twitter para dar a conocer a sus seguidores las opiniones referidas a distintos aspectos de la vida democrática, de la República y de personalidades públicas que tienen que ver con el sistema democrático. Yo cuando empecé a leer los dictámenes, no de este caso, sino en general, me llamaba la atención cuando en la parte de las observaciones los asesores ponían como a modo de advertencia que se trata de denunciante crónico. Bueno, yo creo que Ramos Padilla, con el mismo criterio se podría considerar un denunciado crónico, porque evidentemente no va a dejar de decir lo que piensa, no va a dejar de expresar sus convicciones, en este caso a través de esta red comunicacional Twitter. Lo ha hecho en su descargo oportunamente en el Consejo de la Magistratura, no solamente donde ratificó todo lo que decía en su cuenta de Twitter, sino que ofrecía pruebas para acreditar que lo que decía era cierto. O sea, insisto, me parece que es momento de poner en práctica lo que este Consejo de la Magistratura dijo cuando resolvió el caso López. Debe evitarse que se utilice el pedido de sanciones disciplinarias y más aún la amenaza de juicio político como herramientas para condicionar el ejercicio de la magistratura. Me remito a este dictamen y le pido a los consejeros que me acompañen en la desestimación de la denuncia. Tiene la palabra el doctor Tonelli. Muy bien, gracias, presidente. Nada más loable, por cierto, que defender la libertad de expresión. En eso no tengo la menor duda de que la senadora Pilati Vergara y yo siempre vamos a coincidir y siempre vamos a estar de acuerdo. Ahora, el caso de los jueces es un poco diferente al del resto. Ahí veo que la senadora Giacopo levanta la mano, no sé si es para una interrupción o algo. A ver. Después le damos la palabra a la doctora Giacopo. No, está bien. Yo la tenía presente. Perdón, sigo. El caso de los jueces es un poco particular. En primer lugar,
y para empezar por las convenciones internacionales a las que se refirió la senadora Pilati Vergara, recuerdo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, si bien consagra la libertad de expresión, también dice que ese ejercicio de la libertad de expresión está sujeto a responsabilidades ulteriores, es decir, no puede haber censura previa, está clarísimo, pero puede haber responsabilidad ulterior. Y en ese sentido, agrega que quienes ejercen la libertad de expresión deben resguardar adecuadamente el respeto a los derechos y a la reputación de los demás. Y como se verá luego, el juez Ramos Padilla ha mancillado ostensiblemente y en varias oportunidades la reputación de otros ciudadanos y de otros jueces. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, en este sentido, es mucho más explícito y mucho más claro. Por ejemplo, le impone a los jueces el deber, la obligación de ser independientes y de no interferir en la independencia de otros colegas. Artículo 7. Y como vamos a ver, el juez Ramos Padilla ha interferido reiteradamente en la independencia de otros colegas. También dice el Código de Ética, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que los jueces deben promover una actitud de respeto y confianza hacia la administración de justicia, que es todo lo contrario de lo que habitualmente hace el juez Ramos Padilla. Por último, para citar un artículo más de ese mismo código, el artículo 50 dice textualmente que la cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y consideración que los jueces deben a sus colegas, a otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los justiciables y en general a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia. El Reglamento de la Justicia Nacional, por su parte, en el artículo 8, le exige a los jueces que observen una conducta irreprochable. Es decir, que en esta materia hay que reconocer y hay que aceptar que los jueces, por su función, por esa especial y delicadísima función que cumplen, están sometidos a ciertas restricciones en materia de libertad de expresión o en materia de expresión a las que no están sometidos el resto de los ciudadanos. La Corte Suprema ha condenado expresiones públicas de jueces cuando esas expresiones evidencian falta de mesura, falta de prudencia, falta de circunspección o falta de decoro. Los fallos están citados en mi dictamen. Hay dictámenes también de los comités de ética judicial de otros países, pero está claro, en definitiva, que los jueces deben conducirse con un cuidado y una prudencia mayores que los de los ciudadanos comunes. Y en ese sentido, quiero destacar, y en esto hago especial énfasis, que lo que se le imputa al juez Ramos Padilla no es haberse expresado o haber vertido opiniones, como dijo la senadora preopinante. Lo que se le reprocha al juez Ramos Padilla es haber insultado, denostado, menospreciado a colegas y a personas vinculadas al ámbito judicial. Es habitual, y está esto reproducido en mi dictamen, es habitual que el juez Ramos Padilla se dirija a otros colegas, a otros jueces, calificándolos de pelotudos, burros, ignorantes y cosas por el estilo. Esto inclusive lo ha dicho respecto de jueces de la Corte. Ha dicho que los jueces de la Corte son burros, que el juez Lorenzetti es un emperador, cosas por el estilo. Entonces, una cosa es expresar opiniones y otra cosa muy distinta es a sus propios colegas
y a sus superiores, como los jueces de la Corte, tratarlos, reitero y perdonen por los términos, tratarlos de pelotudos, de burros y de ignorantes. Esto claramente excede lo que es una opinión. Inclusive el juez Ramos Padilla, como está dicho en mi dictamen, ha pedido y ha reclamado el voto en favor de determinados candidatos en las elecciones públicas. Esto también es un exceso que viola la prudencia y la ecuanimidad que deben reclamarse a un juez. Por citar otro ejemplo, cuando el conocido dirigente político Luis Delía tuvo un incidente en la Plaza de Mayo porque trompeó a una persona, el juez Ramos Padilla lo felicitó y dijo que trompear a quien estaba en contra de la democracia, aparentemente sería otra persona, estaba muy bien hecho y era una actitud muy defendible, lo cual desde mi punto de vista se parece mucho a la apología del delito. Pero insisto, lo que se le imputa al juez Ramos Padilla no es que exprese opiniones, no es que ejerza su libertad de opinión. Lo que se le imputa es el menosprecio, el destrato y los insultos a sus colegas, a los jueces y a ciudadanos que tienen que ver con la administración de justicia. En ese sentido, hay una clara diferencia respecto del caso del juez López, que según yo recuerdo nunca insultó a nadie. Se expresó de manera posiblemente inadecuada, pero no insultó a nadie. Acá estamos hablando de insultos, de menosprecio. Y respecto del caso del fiscal Castex, hay que recordar que nuestra comisión de disciplina carece absolutamente de competencia para juzgarlo. Eso es competencia del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público, de modo que no tiene nada que ver con lo que estamos considerando. Por otra parte, también quiero aclarar que en mi dictamen no se propicia el enjuiciamiento del juez Ramos Padilla. Por ahora lo único que yo propongo y que propicio es que lo citemos de acuerdo con el artículo 20 para que explique por qué dirige esas largas cataratas de insultos a sus colegas y a sus superiores, inclusive a algunos consejeros también. Yo personalmente he sido objeto de reiterados insultos del juez Ramón Padilla, pero no quiero hacer hincapié en ello para no personalizar la acusación. Pero insisto, de lo que se trata aquí es simplemente de citarlo a que dé explicaciones y se defienda. Después se verá qué es lo que corresponde. Descarto desde ahora la posibilidad de un enjuiciamiento porque está claro que no hay aquí un mal desempeño o la comisión de un delito como para llegar a ello. Pero posiblemente corresponda a una sanción disciplinaria, que es de lo que se trata. De manera tal que me parece que ante la gravedad de esos insultos, ante la absoluta falta de decoro, de prudencia y de mesura que claramente son exigibles a un juez en la conducta pública del juez Ramos Padilla, que además reivindica esta actitud hostil, esta actitud soberbia, esta actitud un tanto patotera. Algún juez lo ha invitado de manera un tanto elíptica, pero lo ha invitado a pelear. Me parece que eso claramente justifica una citación para que el juez explique el porqué de su conducta y en todo caso se defienda. Así propicio que lo hagamos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Tonelli. Tiene la palabra la doctora Giacopo. Sí, gracias, señor presidente. En esta postura que voy a aclarar que no coincido con el dictamen de mi par, la senadora Pilati, por más que venimos ambas de la política, del ámbito de la política, creo que es intolerable el patoterismo con el cual se ha
expresado durante tantos años, como bien lo señalaba mi par, la senadora Pilati, en la defensa de su dictamen, en la fundamentación del dictamen, sino que es muy grave que el mismo día que estábamos tratando este tema en la anterior reunión de la comisión, de esta comisión de disciplina, en la página del Consejo había intervenciones en las cuales nos amenazaban puntualmente a nosotros, a los consejeros. Yo quiero ser clara, no quiero tener ninguna expresión que suene a improperio, señor presidente, pero ni el tiempo, como lo decía la senadora, 11 años que se expresa de esta forma, pero mucho menos el transcurso del tiempo absuelve la comisión de un hecho tan grave como las reiteradas expresiones, no solo con malas palabras y con improperios, sino acá no se puede comparar la expresión de algún fiscal o de algún magistrado con la militancia política del juez Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla en su página de Twitter y en sus redes hace militancia política. Yo soy una mujer que vengo de la política y ocupo una banca y realmente no podría justificar una actitud tan indecorosa de un magistrado. También debo decir de que el doctor Tonelli en ningún momento en su dictamen está hablando de un enjuiciamiento ni de un jury. Está pidiendo artículo 20 para que este juez, llegó el momento quizás después de 11 años, que dijo lo que se le ocurre hasta de miembros de la Corte y nos amenaza sus seguidores de Twitter por las redes, a nosotros los consejeros diciéndonos, ya van a ver si se animan a ir contra el juez. Esas fueron las expresiones. Lamentablemente las borraban, pero esas fueron las expresiones. Entonces, señor presidente, yo creo que llegó el momento y reitero, por lo tanto, en forma contundente solicito a todos mis pares de que lo citemos por artículo 20 y que este juez tenga no libertad, no estoy diciendo que no comparto la libertad de expresión, pero él es un magistrado y tiene que hacerse cargo de los improperios y de los excesos que reitera a diario desafiando a sus pares y sobre todo desafiándonos a nosotros, porque está muy claro cuáles son las incompatibilidades y lo que se está prohibido a un magistrado. Y es expresamente lo que él no puede hacer militancia política. También quiero ser coherente porque nosotros en la vocalía que hoy asumo, tenemos un precedente en nuestra vocalía, el número 240, número de resolución 189, contra el juez Rafeca por un comentario y es avalando esto que estoy expresando. Así es que, señor presidente, pido que me acompañen porque este es mi voto para que lo podamos citar y podamos decir hasta acá llegó, señor juez, y al equipo de trolls o de redes que acompañan nuestras reuniones también sepan cuidar las amenazas contra los consejeros. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Jacopo. Tiene la palabra el doctor Lugones. Una vieja discusión en muchos años en el ámbito de la magistratura es
si hay algún tipo de límite. A los jueces nos exigimos todo tipo de mesura, nos exigimos que no digamos ciertas cosas, nos exigimos que no opinemos políticamente. Y la verdad, no estoy del todo de acuerdo con eso. A mí me parece que los jueces tenemos el derecho a decir lo que pensamos y, al margen de lo que diga este consejo, si a alguna persona ofendemos en lo que nosotros decimos, tiene la posibilidad de iniciar daños y perjuicios en orden a aquello que pudimos haber hecho. Si alguien entiende que fue así, lo puede hacer. Yo no voy a delimitar la opinión de un juez. Siempre he dicho históricamente que los jueces que nos dicen lo que piensan, en realidad no es que no piensan de una forma política u otra, sino que no tienen el coraje de decir lo que piensan. Este magistrado, con el cual yo no comparto el estilo, me parece, el estilo de él es muy particular, puedo opinar de manera diferente, trato de ser en mis expresiones cuidadoso, pero no compartir el estilo, no importa que yo lo voy a poder o voy a intentar limitar que él diga lo que entiende que corresponde decir. Él sabrá en su conciencia si lo que dice está bien o está mal, pero me parece que ahí estamos en el ámbito muy complejo de la libertad de expresión, en el cual yo no me atrevería, como se hizo con Rafeca, en el cual estuve absolutamente en contra, y la doctora que me presidió, la doctora Gabriela Vázquez, defendió a ultranza al doctor Rafeca lo que entendíamos que era una forma de hacer callar a ciertos jueces en un ámbito determinado en el cual no quería escucharse lo que ellos decían. Voy a pecar por quitarle la palabra en un ámbito que ni siquiera es un ámbito estrictamente público. Como bien dijo la doctora Pilati, el Twitter es un ámbito en el cual solamente me van a escuchar aquellos que me siguen. Si no me quieren seguir, me bloquean. Yo tengo bloqueada a un montón de gente que no me gusta lo que dice y, en consecuencia, como para no correr el riesgo de enojarme y salir a contestarle ciertas barbaridades que mucha gente dice en Twitter, no lo hago. O sea, lo bloqueo, no lo escucho, no me interesa escucharlo. Y trato de limitarme a lo que es mi función específica como juez o en temas puntuales. En estos días atrás me tocó salir a plantear la defensa de todos los jueces en orden en que había toda una campaña que decía que los jueces estábamos librando presos a mansalva. Lo que era mentira. ¿Y qué hacemos en ese momento? Nos callamos la boca, decimos nada. Bueno, yo lo digo de una manera, el doctor Ramón Padilla lo dirá de otra, otros jueces lo dirán de otra forma. Me parece que tenemos que respetar la forma que cada uno de nosotros dice lo que dice, y bueno, y quizás habrá que conversar con él y decirle, nosotros mismos podemos decirle que quizás no es el mejor método, pero en realidad él es grande, sabe que esto lo puede llevar a un reclamo de algún particular y que se sienta damnificado y en consecuencia reclamarle por daños y perjuicios si hubo una injuria que él entendió que pudo haber habido. No entiendo el consejo como ámbito para empezar a callar aquello que no estamos de acuerdo, porque la mayoría circunstancial de este consejo en algún momento pueden cometer exceso. Yo entiendo que lo de Rafeca fue un exceso. Entiendo, así lo dije en ese momento y públicamente, no me voy a callar por decir lo que me parece que es lo correcto o lo incorrecto. Y a veces cuando uno dice y piensa lo que es correcto o lo incorrecto, ofende a algún otro. Y lamentablemente estamos en esto y no estamos para quedar bien, sino para hacer aquello que coincidimos que es lo que nosotros, cada uno de nosotros, en su ámbito, en su manera de expresión y que lo que toca, piensa que es lo correcto. Acá en esta cuestión puntual, superada el tema de la libertad de expresión, y acá voy a cerrarlo con una frase que decía un pensador francés que decía: yo no estoy de acuerdo en lo que usted piensa, pero daría mi vida para que sea escuchado. Bueno, acá lo voy a dejar. Yo daría mi vida para que el doctor Ramos Padilla o cualquier otro, o el doctor Donoso Castec, que mencionó la doctora, digan lo que piensan. Que uno coincida o no coincida, obviamente que el doctor Donoso Castec fiscal no tenemos la posibilidad de ningún modo de cuestionarlo, pero aunque yo no esté de acuerdo, respeto lo que él dice y entiendo lo que él dice más allá de lo que no lo comparta. Como muchos otros colegas con los cuales no compartimos cuestiones que son diferentes a esta, pero nos respetamos. El tema que plantea él, el juzgamiento o el cuestionamiento que hace respecto a otro magistrado, yo voy a ponerlo en el contexto que corresponde.
el doctor Ramos Padilla estaba interviniendo como juez subrogante en el Tribunal Oral de Santiago del Estero juzgando delito de lesa humanidad. Abogados de personas que estaban siendo juzgadas lo denunciaron al doctor Ramos Padilla y el juez, a quien él luego cuestiona, lo procesa, o por lo menos intenta procesarlo. Lo convoca a una declaración indagatoria porque no le gustaba lo que había dicho Ramos Padilla actuando como juez en ese juicio. No sé cómo hubiera actuado yo en ese caso, qué hubiera dicho respecto de un magistrado que hiciera esas cosas respecto mío. No sé cómo hubiera actuado, porque indudablemente cuando uno tiene puesta una idea de lo que son los derechos humanos en nuestro país y recuerda la historia y tiene presente la historia y defiende esos derechos humanos, que algún colega, porque no le gusta algo que uno hizo o dijo en un ámbito de un juicio, intente llevarlo a una indagatoria y a un procesamiento, porque así fue, tema que después la Cámara de Tucumán muy adecuadamente dejó sin efecto. Vuelvo a insistir, yo no sé cómo le hubiera respondido a ese magistrado en una cuestión como esa. A veces, entre nosotros, no es lo mejor decirle burro a un colega, pero a veces se actúa con ciertas formas, cierta manera de actuar, nos acerca a la falta de respeto al burro. El burro es un animal que no tiene nada que ver en estas barrabasadas que a veces como jueces cometemos. Pidió votar a alguien. A ver, yo conozco un montón de gente que están en la Asociación de Magistrados, amigos, algunos de ellos, que han hecho campaña a favor de distintos partidos políticos, y no es necesario que pidan votar. A ver, no podemos decir que los jueces... A mí no se me ocurriría pedir votar a alguien, y muchas veces no entro en debate porque me parece que no corresponde, pero ¿por qué no puede pedir él que se vote a alguien que piensa que es lo correcto? Hay infinidad de jueces que hacen campaña respecto de otros partidos políticos, pero como este juez hizo campaña respecto de un candidato o una candidata determinada en un momento determinado, entonces le tengo que decir, usted no puede hacer política, no está haciendo política, no está haciendo los actos. Quizá pueda contar una anécdota vieja que la doctora Pilati la conoce, que ya no pasó más, pero un ex juez federal en el Chaco, que era el encargado de cerrar los actos de un partido político cuando lo invitaban como último orador. No digo que hagamos eso, pero no vamos a poder negarle a un juez que opine y sostenga una idea respecto de un partido político determinado. Tenemos derechos, somos políticos, somos personas políticas y actuamos conforme creemos que es correcto. Yo no voy a salir en los medios a decir vótese a alguien, pero no puedo cuestionarlo por eso. El estilo, sí, bueno, el estilo del doctor claramente no me gusta. No sé si el doctor Tonelli me pide una interrupción. Si no, termino. Me faltan dos párrafos nada más y termino, doctor Tonelli. A una aclaración para cuando termine, doctor. Sí. Bueno, el estilo, sí. A mí me gusta decir, quizás al doctor Ramos Padilla le pasa lo mismo. Yo soy del campo. Y a veces los que venimos del campo tenemos frases muy sencillas, el pan y el vino vino. Bueno, en muchas cosas no tiene otra solución que esa. No lo hubiera dicho de esa manera, lo hubiera pensado antes. Pero bueno, no voy a intentar sancionarlo por eso. Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato. En el ámbito, aún en este ámbito y como juez, yo voy a defender que este juez y cualquier otro juez diga lo que piensa, aunque no me guste, y si dice algo que entiendo que es un exceso, bueno, estará en él cumplir o responder ante aquel a quien afectó. No da para una sanción y no da para una limitación de su libertad de expresarse como entiende que es correcto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Lugones. El doctor Tonelli. Sí, un simple comentario, y es que en el caso de la sanción al juez Rafecas, que ha sido mencionado por los consejeros preopinantes, esa sanción, quiero dejar constancia que fue confirmada por la Corte Suprema. Bien, gracias, doctor Tonelli. La doctora Siley pide la palabra, tiene el micrófono silenciado. Ahí está. Sí, breve, gracias, presidente. Más que nada para fundar por qué voy a apoyar el dictamen de la consejera Pilati. Más que nada porque entiendo los planteos que hizo el consejero Tonelli,
pero no los comparto porque creo que hay un error de interpretación en el sentido de lo que significa una limitación en el ejercicio político partidario que tienen los magistrados y magistradas. Y esto está expresamente detallado en varias normas internas y, o sea, administrativas del propio Poder Judicial y también constitucionales, también legales. La cuestión, por ejemplo, no ser candidato, por ejemplo, no integrar un órgano de un partido político, por ejemplo, no estar afiliado a un partido político, etc. La cuestión de expresar una idea política es la materialización de tenerla a esa idea política. Es imposible, sería una ficción, sería un abstracto pedir que no haya un ser humano que tenga una idea política. Y menos uno que ejerce la función pública, como es un magistrado o una magistrada. Y hace, o sea, mi opinión, y lo digo también porque me parece que no solo fundamos el voto, sino también intentamos persuadir en este cuerpo, es que hace la transparencia del Poder Judicial saber qué piensan, cuáles son las ideas que tienen los magistrados y magistradas. En todo caso, después habrá que ver si eso afecta al caso concreto en el ejercicio de la función judicial cuando el magistrado tiene que resolver un contencioso, una contienda de intereses. Ahí verá, hay herramientas para eso, excusarse, recusar, etc. Creo que no tenemos que confundir eso porque nosotros también tenemos que tener conciencia de que la sociedad espera un poder judicial más transparente. Y saber cómo piensan sus magistrados y magistradas hace a esa transparencia. Así que yo apoyo la desestimación planteada por la consejera Pilati. ¿Algún otro consejero pide uso de la palabra? Entonces vamos a pasar a votación. Doctor Lugones. Está silenciado, a ver. Solo un comentario. Que la Corte Suprema haya ratificado la sanción, que la ratificó parcialmente, no en todo, respecto al doctor Afeca, no necesariamente nos obliga a los que estamos en este ámbito. Más de una vez nosotros no hemos opinado como opina la Corte Suprema y eso no ha impedido que sigamos adelante. En ese tema puntual, yo entiendo, y así lo dije en su momento, que no creo que fuera una buena solución de este Consejo, por decirlo de alguna forma. Creo que fue una solución errónea. Pero bueno, todos podemos opinar distinto. Bien, muchas gracias, doctor Lugones. Entonces, hay dos mociones. Vamos a llamar primero la moción de la doctora Pilati Vergara sobre la desestimación de la denuncia. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano y manténganla un tiempo para que pueda contabilizar el señor secretario. Falta la doctora Jacopo acá, perdón. Estamos esperando. Ahí está la doctora Jacopo. Ahora sí. ¿Puede contabilizar, señor secretario? Sí, perfectamente. Doctora Pilati, doctor Ustarroz, doctor Lugones, doctor Culota, doctora Siley y doctor Molea. Perfecto. De esta manera queda aprobado el desistimiento y no corresponde que viene en abstracta la... Perdón. Mi voto me abstengo. Perfecto. Que conste la abstención de la doctora Sánchez Herrero. Queda de bien en abstracto entonces la otra moción. Ya se ha aprobado en esta comisión el desistimiento de la denuncia por el doctor Ramos Padilla. Continuamos con el orden del día, si les parece. Vamos al punto 10, tratamiento del expediente 210 del 18 y acumulados sobre denuncia contra el doctor Luis Rodríguez. Hay un proyecto de mi autoría que propone la desestimación de las denuncias. En esto les quiero plantear, si nadie quiere hacer uso de la palabra, puedo comentar cómo se ha trabajado. Esta fue una denuncia del año 2018, donde se ha decidido también en la acumulación que sea en mi vocalía un miembro informante y se ha pedido una serie de medidas de pruebas. En esto se han pedido muchísimas, desde copias certificadas de distintas causas,
informes a la Unidad de Información Financiera, al Servicio Penitenciario Federal, se han pedido informes al Registro de la Propiedad Automotor, a la Dirección Nacional de Migraciones, se han pedido también al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, al Banco Central, sobre la totalidad de información que obren entidades bancarias, a la AFIP, a la Dirección General de Recursos, para que remita un informe sobre haberes percibidos. Se han pedido muchísimos informes, se ha hecho un trabajo exhaustivo, eso puede constar en la cantidad de fojas y en cómo se ha trabajado el dictamen, y así todo, un dictamen que ya estaba terminado hacía algunos meses y que en la Comisión de Labor estuvo a disposición de todos los consejeros hace varios meses. Este dictamen, lo que decidimos esperar desde mi vocalía era cómo transitaba la causa que tramitaba en la justicia penal. Luego de que se acompañó por el abogado del doctor Rodríguez, se acompañó las actuaciones en la justicia donde existe el sobreseimiento, de la causa penal con el acompañamiento de la Fiscalía, es que incorporamos al dictamen ya elaborado y que estuvo a disposición de todos los consejeros y ya estuvo notificados todos en la Comisión de Labor. Hemos esperado la resolución de sobreseimiento judicial, con lo cual no nos queda más nada por investigar, por lo cual proponemos la desestimación de la denuncia contra el doctor Rodríguez. La ponemos a consideración. ¿Quienes estén por la afirmativa? No. Quiero decir algo. A ver. A diferencia del planteo que, esto un poco lo planteo en general, ¿no? A diferencia del planteo anterior respecto de que yo tenía la documentación, pero necesitaba avanzar en el estudio, con esta y otras muchas causas, que por eso en realidad lo que quiero plantear es, en ocasión de esto, que realmente reveamos el modo en cómo vamos a llevar la comisión de disciplina. Me llegó toda la documentación que envió el secretario, las 200 carillas del dictamen, que lo veo claramente trabajado. Ahora bien, como en este y con un montón más, no pude acceder a otras documentaciones como que me permitieran evaluar el dictamen. Por eso, en realidad, en ocasión de este expediente, que creo que me va a pasar en muchos realmente, es que planteo que a veces que tenemos que de ver cómo vamos a manejarnos, porque más allá de que con tiempo reglamentario nos envíen toda la documentación, no siempre tenemos todo el soporte de esa documentación, que además se agrava. Por eso realmente lo tiro para que a lo mejor repensemos cómo vamos a ir trabajando en la comisión, porque yo coincidí con todos respecto a que había que ponerla en funcionamiento. Ahora, con 72 horas reglamentarias que envían toda la documentación, después todos los que no estamos sobre el expediente tenemos que ir a esa documentación común a verla. Así que nada, en principio decirte que me pasa como me pasó con varios expedientes esa situación. Ahora sí, sigan con la votación. Antes de eso también contesto, doctora Sánchez Herrero, la verdad que entiendo su planteo, creo que corresponde ahora en este caso, lo voy a defender porque es de mi autoría y lo hemos trabajado. No, claro. Sí. Yo lo que quiero plantear es que esto lo planteé en febrero ya, en labor, con todos los consejeros presentes, y estuvo el dictamen a disposición de todos los consejeros desde el mes de febrero. Lo único que se agregó en este tiempo fue la resolución judicial con el sobreseimiento del doctor Rodríguez. Pero en este caso, estas 200 fojas no fueron desde hace 3 días, estuvieron todas a disposición desde el mes de febrero para todos los consejeros y así fue planteado en labor. Quería dejarlo en claro también. No, dije que lo hacía en referencia a esto, si bien yo igual me hago cargo que yo lo recibí en el tiempo... Pues solo decir que es... A ver, todo lo que yo diga refiere a mi trabajo, nunca jamás es imputando al resto ni diciendo que el resto está en mi lugar. Eso quiero que siempre quede claro. Yo lo recibí reglamentariamente, como corresponde, y lo único que digo es que con como con un montón de otras causas, simplemente necesito otros soportes.
Pero eso es una cuestión mía y no quería dejar de plantearlo. Puede continuar. Bien, entonces la doctora Jacopo pide la palabra. El micrófono, por favor, doctora. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en este caso, la causa del doctor Rodríguez, hay seis denuncias sobre un mismo magistrado. En tres de ellas, en todas, excepto una, está bien, o sea, comparto el dictamen suyo, del presidente de su vocalía, en cuanto al tema, el enriquecimiento por haber recibido dinero, por la causa Pochetti, pero en el tema lavado, allí me genera dudas porque cuando el fiscal Stornelli en aquel momento, a cargo de la investigación, pide medidas, el juez no actúa con la celeridad que tendría que haber actuado, y eso me hace ruido y me llevan a no compartir el desistimiento, por lo que a mi criterio habría que escucharlo al juez y que dé una explicación o dé las razones, señor presidente, sin objetar la tarea que usted realiza con esta causa, porque para mí no hubo celeridad procesal, porque cuando interviene otro fiscal, es la causa, llevado esto a la causa de los cuadernos, Bonadío en aquel momento eleva por una de estas pruebas que no actuó el doctor Rodríguez, lleva la causa a juicio. Por lo tanto, en este caso, señor presidente, voy a compartir el dictamen de minoría, porque no comparto que pueda desestimarse la denuncia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Jacopo. Perdón, antes de terminar, la lentitud trae consecuencias irreparables en una causa, y eso es lo que me hace ruido, doctor. Eso es lo que no me deja dar un voto de positivo al desistimiento. Para mí hay que volverlo a citar. Gracias y disculpe. No, por favor, muchas gracias, doctora. Ante eso, nosotros, le contesto a la doctora para después darle la palabra al doctor. Nosotros lo analizamos también, analizamos la demora, libramos oficios a la procuración y también entendimos que en el descargo que hizo el juez quedó saldada esa cuestión, para lo que interpretamos nosotros en el descargo. Era solamente para aclarar a la doctora y le doy la palabra al doctor Tonelli. Gracias, presidente. Solo para dejar aclarado que, en mi opinión, el sobreseimiento dictado en sede penal de ninguna manera condiciona la actuación de la Comisión de Disciplina del Consejo. Ejercemos competencias absolutamente distintas. No es el momento de fundamentarlo porque no es el tema central en discusión. El día que haya que dar el debate lo daremos. Pero hay antecedentes y tengo la más absoluta convicción de que de ninguna manera el sobreseimiento nos condiciona. Solo quiero dejar a salvo esta opinión, presidente. Bien, comparto el criterio del doctor Tonelli. Lo que sí, en el caso de este expediente, habíamos culminado el trabajo en la comisión mucho antes. En su momento fueron informados los consejeros y estuvo a disposición el dictamen. Y decidimos, por una cuestión de la trascendencia que había tomado, que también correspondía, en este caso, esperar el dictamen, pero comparto el criterio del doctor Tonelli. Lo que sí nosotros lo habíamos trabajado con anterioridad, había finalizado toda la instrucción anterior, pero preferimos acompañarlo. Tiene la palabra el doctor Lugones. Como dijo el doctor Tonelli, no voy a entrar en debate, pero lo debatiremos en otro momento. Pero si está previsto en nuestro régimen procesal y legal
que la cuestión debatida en orden a enriquecimiento ilícito de un magistrado es competencia de juzgamiento de un juez, en este caso un juez federal, de la capital federal, como fue el que intervino. No me siento, en mi caso, con capacidad para cuestionar lo que ese juez resolvió. Sí puedo cuestionar otras cuestiones, probablemente pueda avanzar en otros aspectos, el ámbito del mal desempeño es amplio y tenemos muchas cosas como para avanzar si queremos investigar la conducta de un magistrado que entendemos que no es la correcta. Pero la cosa juzgada, fijada en un punto determinado, me parece, por lo menos para mí, me alcanza y me sobra. Bien, entonces, si ningún otro consejero va a hacer uso de la palabra, entonces, entendiendo el planteo de la doctora Giacopo, lo que hacemos es, voy a llevar a votación el dictamen presentado por mi vocalía y por mi persona sobre el desistimiento en las denuncias acumuladas contra el doctor Luis Rodríguez. Quienes estén por afirmativa, levanten la mano, por favor. Tomó nota, señor secretario. Que conste mi abstención, presidente, por favor. Perfecto. Perdón, la abstención del doctor Tonelli. Y la doctora tiene el micrófono silenciado, doctora. Voto en el mismo sentido del doctor Tonelli, que conste la mía por los argumentos dados. Perfecto, con las abstenciones de la doctora Sánchez Herrero y el doctor Tonelli. Los otros a favor y los que no lo hicieron a favor, computo en contra. Doctora Giacopo en contra. Perfecto. Aprobado el dictamen, pasamos al punto 11 del orden del día. Tratamiento del expediente 98 del 19, caratulado Gramajo, 2 julio, contra Luis Antonio Armela. Hay un proyecto del doctor Culota que propone la desestimación. Está a consideración de los consejeros. Por la afirmativa. Aprobado por unanimidad la desestimación contra el doctor Armela. La citación del artículo, el punto 12, ya devino en abstracto porque se trató con el punto 8, y nos quedaría solamente para tratar es el punto 13, es un desestimatorio que ha ingresado, que es el tratamiento del expediente 232 del 18, caratulado TELAM, Sociedad del Estado, contra los doctores Enrique Schibert y Néstor Rodríguez Brunengo. Proyecto que propone la desestimación de la denuncia y se declaran abstractas las actuaciones y ha sido presentado por el doctor Lugones. Esta consideración, ¿alguno va a hacer uso de la palabra del doctor Lugones primero? Luego, si quieren algún tipo de explicaciones, para mí no hay duda que en este expediente hubo un claro contenido de sentencia. La decisión que toma el denunciante, el cuestionamiento que se hace respecto de la actuación de los magistrados, uno de los cuales se jubiló, es en orden a cómo resolvieron un tema determinado, que en este tema puntual era una medida cautelar para mejor cómo había resuelto el Tribunal Superior. Creo que no, si quieren mayores explicaciones se las doy. No entiendo que haya más que decir que estamos en un caso típico de contenido de sentencia, más aún en una medida cautelar, que ustedes saben que las medidas cautelares son absolutamente modificables en cualquier instancia del proceso, por lo cual entiendo que no da para mucho más. Bien, tiene la palabra la doctora Siley. Gracias, presidente. Más que nada, siento también la obligación de hablar sobre este expediente, porque en la vida fuera de los expedientes, de las causas, de los papeles, hubo en este marco, de lo que se cuestiona acá son la cuestión de fondo de la actuación de los magistrados, el contenido de su sentencia es haber reintegrado al trabajo a 5 trabajadores y trabajadoras de TELAM. Y el total de despedidos de TELAM
que también lo terminó resolviendo la Justicia Nacional del Trabajo, fue de 357 despedidos. De esos 357 solo volvieron a trabajar 257, ya que 100 fueron los que tomaron las indemnizaciones, ¿no? Triste historia que sucedió hace 2 años en nuestro país con una agencia nacional importantísima para la Argentina, y hubo un recorrido muy grande hasta que se llegara a que finalmente se los vuelvan a reintegrar a esos 5 trabajadores como a esos 257. Ese recorrido se llevó al sacrificio de muchísimos trabajadores y trabajadoras que incluso hicieron acampe o ocupaciones y protestas en la puerta de los tribunales nacionales del trabajo. Y muchos y muchas acompañamos eso, lo acompañamos desde el Congreso de la Nación y los acompañamos también ahí. Entonces, acompaño, y aparte quiero decir que esos delegados y esas delegadas del sindicato de CIPREVA también están mirando esta comisión, la están mirando muy atentamente, porque también acá cuando hablamos de expedientes o de cuestiones procesales o de mal desempeño o buen desempeño, también atrás de eso hay personas de carne y hueso que esperan respuestas, y me parece que bueno, en honor a ello yo estoy totalmente de acuerdo que este fue un caso del ataque al contenido de la sentencia de los magistrados en cuestión, y que apoyo la desestimación de la denuncia. Bien, muchísimas gracias, consejera Siley. ¿Algún otro consejero va a hacer uso de la palabra? Entonces, sometemos a votación el tratamiento del expediente 232, que establece en nuestro punto 13 de desistimiento de la denuncia y que se declaren abstractas las actuaciones respecto al doctor Enrique Néstor Arias Schieber. Quienes estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano. Por unanimidad, aprobado. Con este punto termina todo el orden del día de nuestra comisión. Así que, sí, doctora. Perdón, señor presidente, ahora que ya terminamos el tratamiento de las actuaciones, son 2 minutos más. Quiero volver sobre lo que dije. Pido que reveamos el modo de funcionamiento, porque es necesario, no solo ya, por supuesto, la documentación de los expedientes nuestros, sino muchas veces contar con expedientes de otros para poder ver las actuaciones que son llevadas adelante, lo cual se cumplen reglamentariamente las notificaciones de envío, eso está bien, no lo cuestiono, pero para poder ver las constancias. Lo tiro para que lo pensemos como comisiones el tema, nada más. Bien, doctora, creo que, bueno, quedamos en trabajar ese tema, comparto con usted, veremos la manera de trabajarlo para tener mayor información y comunicación en este tiempo que es complejo, dejando a salvo que físicamente los expedientes en el Consejo se encuentran y que tenemos asesores que pueden acercarse. Perfecto. Terminado esto, damos por finalizada la reunión. Quiero agradecer a todos y todas por la paciencia, por haber ayudado, y bueno, después de ese cuarto intermedio que ha sucedido por el problema tecnológico, hemos llevado adelante la reunión, y antes de comenzar con la reunión plenaria que venimos demorados, debemos hacer el sorteo de una causa. Son 2, así que vamos a hacerlo y mostrar bien los números para que quede todo muy prolijo. Vamos a sortear 2 expedientes. El expediente 78 del 20, caratulado Íbalo Pablo Néstor, sobre actuaciones del doctor Diez Selva Manuel, que es integrante de la sala cuarta de la Cámara del Trabajo. Y el expediente 204 del 19, López contra Césari. Exacto, ese se pidió la postergación hoy con la doctora Pilati Vergara. Perfecto. Va a sorteo el de la doctora Pilati, que hoy planteamos que no avanzó el rechazo in limine, y se llama sorteo de la doctora Pilati, y sorteamos el 7820. Ahora vamos a traer el bolillero. Vamos a dejarlo aquí para que quede a la vista de todos los consejeros. Permítame.
Antes tenemos el listado del número que le corresponde a cada consejero. Vamos a ver cómo podemos mostrar cada número y que quede... ¿Se ve? Digan hasta dónde se ve el número. Número 1. Acá no hay nada. ¿Estamos bien? ¿Lo ven bien? Dígame que se vea. Que no lo llevo más ahí. Número 1. 1. Bien. Incorporamos el 1. No sé cómo entra a ver. Ahí va. Número 1. Corresponde al doctor Culota. El número 2. Sí. Bien. Corresponde a la doctora Giacopo. Ingresa. Mejor esto, sí. Número 3. Número 3. Corresponde al doctor Lugones. Ingresa. Número 4. Corresponde al doctor Molea. Ingresa. Número 5. Corresponde a la doctora Pilati Vergara. Ingresa. Número 6. Corresponde a la doctora Sánchez Herrero. Ingresa. Número 7. Corresponde a la doctora Siley. Ingresa. Número 8. Corresponde al doctor Tonelli. Ingresa. Número 9. Corresponde al doctor Ustarroz. Ingresa. Ahora giramos. Primero se va a sortear el expediente 78 del 20. ¿Cómo se saca? Sácalo vos. No, 1 es eso. Ah, perdón. Bolilla 1. ¿Se ve bien? Doctor Culota. Dejamos acá. Y ahora vamos con el expediente 204 del 19. Número 5. ¿Se ve? Número 5. Justo, la doctora Pilati Vergara. Bien, hecho este sorteo, damos por finalizada la sesión, pasamos a plenario. Muchísimas gracias a todos y gracias por la paciencia. ¿Pasa que mismo, señor secretario? O... En unos instantes vamos a dar comienzo al plenario. Le van a dar acceso a los consejeros que faltan y ya quedamos en manos de nuestro señor presidente, el doctor Lugones. Muchas gracias.